pues se pierden de tan valiosa información. Entonces, lo que vamos a buscar es que puedan tener la liga y puedan tener la información para que en algún momento en casa, cuando ya estemos descansando, ¿verdad? Se pueda prestar para que papá, mamá, abuelitos o quienes estén ahora sí que en acompañamiento del cuidado de nuestros hijos puedan tener este acercamiento con esta información. Entonces, pues como siempre, un gusto poderles acompañar. Mi nombre es Esmeralda Encarnación, psicóloga, y también quiero darle la bienvenida y las gracias a mi compañera Dominic, que este ciclo escolar pues estamos juntas, laborando y trabajando en el Departamento de Psicopedagogía. Miss Dominic. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, un gusto ver nombres, nombres familiares, un gusto compartir y trabajar de la mano con mi SESME en este ciclo. Y bueno, muchas gracias, padres de familia, por darse el tiempo de escuchar, de hablar y de sensibilizarse en estos temas, ¿no? Tan comunes, tan cotidianos, pero que de repente se vuelven un tabú, que es justo lo que planteamos en esta primera escuela para padres, que es el normalizar el estrés, ¿no? Constantemente estamos hablando, ay, es que me siento estresado, me siento estresada, pero cambia cuando lo expresa un padre o una madre de familia, ¿no? Es que cómo que te sientes cansada, cómo que necesitas un espacio para ti sin la carga de responsabilidades de los hijos, ¿no? Entonces, de repente está esta dicotomía, ¿no? De que, ok, normalizamos el estrés, pero cuando es estrés en padres, está como que, pero tú no te puedes cansar, pero tú tienes que estar siempre bien, siempre disponible, siempre a la orden, ¿no? Entonces, este tema, bueno, a mí me llama mucho la atención por eso, ¿no? Para comenzar a abordar este tema, nos gustaría hacerles una pregunta. Hacerles una pregunta en la que me gustaría que en el chat nos compartieran qué situaciones son las que les han generado estrés en su rol como cuidador. Me gustaría si me pueden apoyar en el chat, escribiendo en qué situaciones se han sentido rebasados por todas estas responsabilidades que implica ser padre. Y que de alguna manera, Miss Dominic, permítame recordarles algo muy importante. El ciclo pasado arrancamos con un tema muy similar a este. Y a lo mejor los papás van a comenzar a tener flashback de, como que me acuerdo de esto, como que me acuerdo de esto poquito. Y créanme que siempre nuestra intención va a ser comenzar por uno mismo. En aquella diapositiva, en aquella ocasión, hablábamos en referencia a que el cuidador debe de ser el principal cuidante, el primer lugar para antes de atender una emergencia o antes de atender a alguien más, necesito yo estar en primer lugar. Hacíamos una metáfora con el uso de la mascarilla cuando vamos en un avión y que nos dice la señorita, siempre el primero en ponerse la mascarilla debes de ser tú. Entonces, trayendo a colación ese ejemplo de aquella primera conferencia del ciclo escolar pasado, es que hoy también vamos a hablar entonces de cómo es que estoy en este proceso. Yo sé, mi estrés. Siempre como papás vamos a tener bastante información. ¿Por qué? Porque me hago cargo de la casa, me hago cargo de que esté todo acomodado o me hago cargo de no solamente de mis hijos, sino que también tengo trabajo o tengo dos trabajos o tengo muchísimas ocupaciones que actualmente nuestra economía, ¿no? Nos exige estar o tener bastantes ingresos para todo lo que se requiere. Actualmente pues estamos como en estas etapas. Miss Domi también es mamá y también está en la etapa preescolar. Yo como mamá estoy en etapa primaria y en etapa secundaria. Entonces entendemos en qué punto podemos llegar a sentirnos cansados, estresados y llegar con esta situación y entonces hablar o querer hablar con mi hijo, con mi hija, porque
híjole, yo le pedí que recogiera tal cosa o que hiciera tal cosa y entonces llegamos, no ha hecho nada y todavía yo tengo que llegar a hacer más cosas y todavía y entonces nos desbordamos, ¿no? Ahorita vamos a leer sus respuestas, después viene otra pregunta y al finalizar hoy la sesión, vamos a culminar con un apartado muy importante que sería la toma de asistencia para que por favor papá y mamá o quien nos esté acompañando hoy nos apoyen, ¿sale? Muy importante escribir su nombre completo y mamá de qué grado es. Por ejemplo, yo, Esmeralda Encarnación Castro, mamá de alumna de primaria y alumna de secundaria, ¿sale? Pero para que no se nos vaya a pasar, lo vamos a recordar al final de la sesión, pero para que nos apoyen. Entonces, continuamos vamos a ver las respuestas, Miss Domi. Así es, Miss, aquí muchas coinciden, ¿no? Muchas mamis coinciden y completamente de acuerdo con ellas cuando los hijos se enferman, ¿no? Porque sí, a lo mejor tú puedes tener una rutina, un horario de actividades y de repente se enferman. Híjole, cómo nos mueven toda esta planeación que, que llevábamos. Y sí, concuerdo perfectamente con ellas, me comparten también la carga mental de ser mamá, de siempre estar al pendiente de los niños, casa, comidas, tarea, clases extracurriculares, ¿sí? Así es, efectivamente, en ocasiones son demasiadas cosas que ir palomeando, ¿no? Ah, la escuela, ah, la tarea, la clase extraescolar. Y sí, es totalmente comprensible que eso en algún momento nos rebase, como les comparte mi Sesme, yo tengo un chiquito de 2 años y justo en esta primera infancia en la que se dan, sí, muchos logros, sí, muchos cambios, es complicada. Las mamis o papis que estén aquí con pequeñitos en primera infancia, estarán de acuerdo conmigo que sí, son muchos logros, pero también muchos retos que afrontar, ¿no? En esa primera infancia. Y claro, estoy segura que no acabaríamos de enlistar todas las cosas que me generan estrés, que me angustian o que me preocupan en mi día a día, pero la finalidad de esta pregunta es que ustedes como papás se sientan con la libertad de expresarlo, de que no es una queja, que no es que no quiera a mis hijos, que no es que no me encante ser mamá o ser papá, ¿no? Pero es válido escucharse a nosotros mismos y estar atentos cuando necesitamos pausar, como lo dice mi Sesme, ¿no? Para estar bien conmigo mismo, conmigo misma, para poder cuidar del otro, ¿no? Y más por la parte en la que debemos entender que es un trabajo 24/7. No podemos decir, pues me voy a dar unas vacaciones de ser madre, porque aún así, aunque tengamos papás que tienen o que llegamos a tener la libertad de decir, me voy a ir un fin de semana a tal lugar, o mis hijos se van a quedar con mis papás o con mis suegros, y entonces como pareja podemos ir, o yo tengo una actividad por mi trabajo, me voy, pero no dejas de ser padre, no dejas de ser madre, no dejas de ser cuidador porque todo el tiempo estás pensando en, a ver, déjale recuerdo, ya comieron, ya cenaron, ya hicieron la tarea. Entonces, estos momentos de escape o estos momentos en los que tenemos que hacer una introspección en el sentido de decir, ¿qué tanto puedo descansar o qué tanto puedo pensar en mí? Va a ser lo que nos permita entender en dónde estoy como teniendo más fugas de estrés, ¿no? Entonces, una vez que entendemos en dónde vivo el estrés, dónde es donde más se genera, dónde es donde más se está presentando, vamos ahora a entender, pues, qué representa el descanso realmente.
si yo ya entendí que mi estrés me lo genera tantas ocupaciones, las tareas de mi hijo, mi hija, las actividades extraescolares, el traerlo de un lado a otro, porque salgo de la escuela, nos vamos a comer, luego nos vamos a una clase y luego nos vamos a otra clase, pero también tengo trabajo, pero ok. Entonces, ¿qué representa para nosotros el descanso? ¿Y cómo sé realmente que descansé? Voy a volverles a dar apertura para que me dejen en el chat, pero también me gustaría escucharlos. Entonces, en esta pregunta, si alguien desea compartir, hablar y decirme, yo, mira, yo siento que para mí un descanso significa esto, o yo sé que descansé porque no sé si les ha pasado que llegamos a una edad que hasta por dormir no descansamos. Y entonces nos levantamos hasta más agotados, ¿sabes qué? El colchón, ¿sabes qué? La almohada, ¿sabes qué? Pues me estuve levante y levante porque traigo esta situación. Bueno, entonces para nosotros, ¿qué es realmente el descanso y cómo sé realmente que estoy descansando? Entonces, por favor, compartan sus respuestas o también quien desee, en este momento le cedo la palabra, puede abrir su micrófono y decir, Miss, yo, o me gustaría compartir para mí Yo, que... Miss, Adelante, por favor. con gusto. Bueno, para mí representa el descanso cuando me doy un espacio para mí, en completa atención a mí, y es a través del ejercicio o en la mañana unos 20 minutos de meditación antes de despertar y iniciar toda mi jornada. Entonces, son como esos dos espacios y también en el baño, la verdad, cuando uno se baña y descansa, ahí también siento como un espacio para mí de relajación y todo aquello que procuro estar en completa atención a mí. Entonces, más o menos así es como yo lo practico. Excelente, señora Erika. Eso del baño hasta que los niños empiezan a tener su independencia, ¿no? Porque de repente también los niños, mamá, ¿estás en el baño? Sí, aquí te espero. Mamá, esto, mamá. Y uno se está bañando y, ay, voy, hijo. No, bueno, es toda una parte, ¿no? Pero sí es muy importante esta cuestión, como dice la señora Erika, en ese espacio para mí. De repente, últimamente me estoy permitiendo yo también como mamá, aparte de todos los trabajos que tengo, comenzar ejercicios. Y en estos días que discutíamos la presentación con Miss Dominic, me decía, oye, Miss, pero ¿sí descansas en el ejercicio o no descansas? Y le digo, es que es un descanso diferente, es un descanso en el sentido mental. Y obviamente es un cansancio físico, pero es un descanso en el mental porque estás ahí como que y mirándote y viéndote y que el movimiento este y que el movimiento aquel, pero sales y es así de wow. Ya por lo menos sabes que vas a llegar a casa o que ya en cuestión mente y cuerpo o mente y emoción estamos de alguna manera relajados, ¿no? Me gustaría leer sus preguntas. Me dice por acá. ¿Qué es el descanso? Porque yo ni bañarme puedo traer tranquila. Es lo que les digo, es lo que les digo. Eh, Sé que descansé cuando no tengo pendientes y puedo sentarme. Muy bien. El descanso para mí es dormir maravillosamente y suficiente y no sentir que tengo tensiones en mi espalda tan desagradables. En mi opinión, el descanso se basa en bastantes temas, por ejemplo, físico y mental, porque muchas veces como mamá nos saturamos de actividades y no nos damos ese espacio, pero en mi caso, estar en mi casa sin pendientes o actividades ya entra como mi descanso. El que realmente esté en ese espacio tranquila y me sienta bien física y mentalmente. Que mis hijas ya estén cenadas, bañadas y dormidas y sin mocos. Bueno, es que cuando están dormidas, bañadas y sabes que no están enfermos, es como que tu gran descanso. Yo creo que un descanso es tener un tiempo para mí, que no lo tengo, pero el hecho de ir a hacer el pedicure, el masajito, reposarlo unos minutos es ganancia, totalmente, totalmente. Los espacios en donde sabes que no requieren tu presencia con tus hijos son un regalo. Son un regalo en el sentido de lo que necesito en mí en ese momento.
Ya sea el ejercicio, ya sea el spa, ya sea el masaje, pero ¿qué pasa cuando no tenemos todos esos espacios? ¿Qué pasa cuando soy una mamá que me levanto a las 5 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche porque estoy en una jornada completa? También en el trabajo podemos tener espacios decía una mami, de meditación. Hay meditaciones cortas de 10 minutos, meditaciones de 15 minutos, inclusive en el carro, porque actualmente ya vivimos también en el carro, de que me traslado de un punto a otro, puedo durar hasta media hora. Entonces, en esa media hora, ¿qué reflexión puedo tener? ¿Qué actividad puedo hacer? Al final de cuentas, el descanso implica muchas áreas, muchos lugares y muchos espacios, porque a veces hasta simplemente irme a dormir, a veces no es descanso. El descanso representa la cuestión de qué conecto, qué dejo en paz, qué dejo fluir, porque los pensamientos, yo me imagino que la mayoría de ustedes, mamis, se dio la oportunidad de llevar a sus hijos a ver Intensamente 2. Si no la han visto, les vamos a recomendar que la vean. Una, porque se van a dar una conexión de hijos, papás, de vénganse, vamos a ver esa película. Y dos, que te va a permitir entender muchas cuestiones que pasan a nivel emocional y sobre todo mental. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ansiedad se vuelve una constante y comienza a tener pensamientos catastróficos, pensamientos en donde la angustia se apodera de mí. Pero cuando me vivo en el presente y vivo lo que estoy pasando día con día y que todo al final de cuentas puedo darle solución, me permito tener como, relajarme o descansar también representa que los pendientes se resolvieron o se van a resolver, ¿no? En ese sentido. Dice, bañarme enfocada en ese momento, no con prisas, tener un sueño reparador, eso es un descanso para mí y un buen descanso al dormir me relaja mucho. Muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, ahora vamos con la cuestión, pues vámonos poniendo nombre a lo que me pasa y lo que me pasa es estrés. Y ese estrés, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo estar viviendo o cómo conlleva las relaciones que estoy viviendo día con día, ¿no? ¿Verdad, Miss Dominic? Así es, Miss, vamos a pasar a darle una definición a este estrés, ¿no? A este estrés en la parentalidad. Lo pusimos así porque la mayoría que estamos aquí, pues somos papás, ¿no? Pero el estrés no es exclusivo, el estrés en la parentalidad, perdón, no es exclusivo solamente para los progenitores, sino también para las personas que fungen este papel de cuidadores, ¿no? Como puede ser abuelita, abuelito, los tíos, incluso niñeras, ¿no? Me gustaría saber si por aquí tenemos a alguna abuelita, algún tío, tía, incluso niñera que se haya dado la oportunidad de revisar estos temas. Y bueno, ¿qué es el estrés parental? El estrés parental es este estado de agotamiento o de tensión que sentimos las personas que tenemos bajo nuestro cuidado pequeñitos, o a lo mejor no tan pequeñitos, pero sí una vida, ¿no? Tal cual. Por todas las exigencias, por todas las responsabilidades que conlleva, pues criar a una persona, ¿no? Sacarla adelante. Dice aquí, si bien la parentalidad conlleva satisfacciones, también acarrea inseguridades y responsabilidad primaria sobre el desarrollo de los hijos. Por ahí en el chat una mami había puesto que lo que más le generaba estrés era justo esto, ¿no? De la responsabilidad primaria, de que todo lo que yo haga o deje de hacer va a afectar o va a tener un resultado en mis hijos, ¿no? Entonces, sí, esta parte de decir, híjole, qué carga tan grande, qué mochila tan grande, pues sí, de repente nos comienza a abrumar, ¿no? Y es justo cuando comenzamos, como comentaba mi Esme, con estos pensamientos de, híjole, y si no soy buena mamá, y si no soy buen papá, y si no lo estoy haciendo bien, y si no comenzamos a juzgarnos y a ser muy duros
con nosotros mismos por nuestras propias exigencias, ¿no? Si bien hay una expectativa de lo que se espera como nosotros al ser papás, a veces lo que más pesa es esa exigencia, esa vara alta que uno solito se pone al intentar llegar a ser la mamá ideal o el papá ideal, ¿no? Y poder con todo. Y recordemos que a lo mejor sí las personas podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a revisar cuáles son estos factores que nos pueden contribuir a que el estrés en nosotros sea algo recurrente y persistente. Así es. Y creo que algo positivo en el sentido de cuando nos cuestionamos es esa búsqueda a mejorar. Cuando hacemos las cosas y nos vamos en automático, no sé si alguna vez vieron la película Click con Adam Sandler. De repente la vida se te va, se te va y cuando menos piensas fue así de, ay, pero ¿a poco ya va a cumplir 10? ¿A poco ya va a cumplir 15? ¿A poco ya se va a casar? ¿A poco? Y de repente estas situaciones que nos cuestionamos también son buenas porque nos permiten darle un balance a lo que buscamos en sentido de la educación con nuestros hijos. El hecho de cuestionarnos y creer o pensar que en algo podemos mejorar es muy bueno. Lo que sí tenemos que entender es que no podemos satanizar las cuestiones. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos siempre las vamos a hacer con el deseo de que nuestros hijos o hijas se encuentren bien. Normalizar el estrés es entender que todos los padres de familia, todos los cuidadores y todas las personas que están a la responsabilidad de nuestros hijos van a vivirlo y que no es bueno el que no lo tenga y que no es bueno el que no lo tenga, sino que todos a medida de alguna situación la vamos a vivir y normalizarla tiene esta práctica de entender qué es, por qué sucede y cómo podemos comenzar a afrontarla, pero también a comenzar a reducirla, a reducir este estrés, pero jamás se va a quitar. Entonces, eso es lo que vamos también a ir entendiendo poco a poco, de, bueno, no me tengo que estresar jamás, no me tengo que preocupar jamás. No, sí lo vamos a hacer y lo vamos a continuar haciendo, pero siempre con esta práctica de decir, bueno, me estreso, lo vivo, pero ahora ¿qué sigue? ¿Cómo lo enfrento y cómo sé que esto es lo que está pasando? ¿Cómo me doy cuenta de mi estrés? Por ejemplo, hay situaciones en las que yo llego por mi hija o por mi hijo, o yo estuve trabajando una jornada, entonces llego en la tarde con mi hijo, con mi hija, y en ocasiones llego, hijo, ¿cómo estás? Le doy el tiempo y cuéntame y platícame y qué pasó, pero en ocasiones llego y pues siempre mi hijo, mi hija, ¿no? Puede llegar y, papá, mamá, fíjate que hoy, o se estaban peleando los niños, mamá, es que no me lo prestaban, mamá, pero, y entonces nuestro termómetro está como que muy alto y cualquier cosita podemos llegar a tener tensión, estar irritables, nos comenzamos a preocupar de una manera muy excesiva, ¿no? A ver, o explotar en ese momento. Eso es cuando lo manifestamos en ese punto. Pero cuando ya llegamos a una situación ya muy alta, pues sucede que hasta se nos va el sueño. Sucede que hasta al momento de levantarnos me levanto o más temprano, mi mente está demasiado ocupada con situaciones de preocupación excesiva, tengo situaciones en las que ya no quiero salir, ya no me doy ni siquiera esos tiempos de ir a hacerme mis uñitas o hacerme el masajito o inclusive salir con amigos o amigas, porque también es una válvula de escape y esa la veremos más adelante, pero ya no tengo ganas, ya no tengo, es más, platicar con mi par, con mi mamá, con mi esposo, con mi hermano, que
compartimos esta parte de cuidar a mis hijos o mis hijas, me está agotando. Y entonces estoy ya en un borde de cualquier situación y entro en crisis, cualquier situación y me irrito, cualquier situación y discutimos y peleamos. ¿Por qué? Porque el hecho de entender el desarrollo o lo que están viviendo nuestros hijos, pues también influye en lo que yo estoy viviendo, en la práctica. Si tengo un trabajo, si tengo 2 trabajos, si además de esos trabajos también soy responsable del hogar. Y entonces, ¿en qué punto, en qué momento puedo decir, pues ya, me doy estos espacios, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones, si las estamos viviendo, si las estoy encontrando, si las estoy determinando en ciertos aspectos, son importantes comenzar a identificar de dónde surgen y cómo comenzar a separarlas, cómo comenzar a aislar cada una de ellas y atenderlas para que cuando surjan, sí me permito que lleguen, pero así como llegan, me voy a permitir separarlas y darle una secuencia a lo que corresponde, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando todo esto lo estoy viviendo? Empiezo a tener un agotamiento físico y mental. Si antes podíamos decir, es que antes yo podía durar tantas horas en esto, tanto tiempo en esto y regresaba y todavía me daba tiempo del ejercicio y todavía me daba tiempo en esto y en esto y en esto, entendamos que pues los años cada vez cada año que llega, pues tenemos más situaciones de desgaste físico. Pero también, como nosotros vamos creciendo, nuestros hijos van creciendo y van demandando más cosas. No es lo mismo alimentar a un pequeño de 5 años, de 3 años, a 2 adolescentes, o 3 adolescentes, o 2 y 1, o 2 y 2, o hay quienes están en una etapa de 4, preescolar, primaria, secundaria, y entonces tengo 4 que alimentar y somos 2 y entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabes qué? Se viene el gasto de esto y esto, ¿sabes qué? Se viene la fiesta de uno de los niños o se viene el viaje tal y entonces nuestra mente se agota y por ende nuestro cuerpo también empieza como a deteriorarse. Comenzamos a tener lo que son sentimientos de incompetencia. ¿Cuáles son estos? No sentirme suficiente para mis hijos, no sentirme suficiente como padre o como madre y entonces comenzar a tener un mayor conflicto con mi pareja o con la persona que me está ayudando en este proceso de mis hijos, ¿no? Y entonces yo me siento yo me siento que no estoy dando lo suficiente y entonces voy a buscar tener más y más cosas por hacer para tratar de sobrellevar mi pensamiento, pero entonces cuando ya vuelvo al rol maternal o al rol de padre, los roces son mayores con mi hijo, con mi hija, porque yo quiero que haga las cosas en un momento que les pido, porque yo solicité tal cosa y no se ha logrado, o porque nos estamos enfrentando a situaciones nuevas, porque cada vez que crece quiere más cosas o demanda más cosas, y entonces nos empieza a generar esta parte de no lo estoy logrando o no soy suficiente o me siento derrotado o me siento así y así, ¿no? Aunado a esto, pues vienen los problemas en la relación de pareja. Hay estudios que mencionan que algunas de las situaciones por las que los padres de familia llegan a romper unión de matrimonio es por los estilos de crianza diferentes. Yo, como mamá, fui creada o criada en un entorno en donde mis padres de familia fueron de cierta o tal manera. Mi pareja fue criado en un entorno diferente y entonces a lo mejor cuando yo llego a casa, pues yo quiero que las cosas se hagan de cierta manera, pero mi pareja no tiene esa conceptualización, entonces chocamos y yo me enojo porque no hace las cosas como yo quiero. O él o ella se enoja porque no hace las cosas o yo no hago las cosas como él o ella espera. Y entonces esta situación comienza a mermar. ¿Por qué? Porque es que cuando salimos yo quiero que traigan suéter los niños y él cuando salimos le quita el suéter.
me quita autoridad, me resta esto y él siente lo mismo cuando yo resto y entonces estamos en un estira y estira porque ya nadie de los dos afloja. Estira él, estira ella, estiro yo y entonces reventamos. En un punto reventamos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el estrés también no solamente se suma con lo que es como cuidador, sino como pareja o con mamá o con papá, porque como fungen también como cuidadores y entonces al momento de que yo doy una indicación, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Mi hijo, ayer me dieron una información, tuvo un reporte, tuvo una incidencia, hoy no puede ver la tele, entonces como consecuencia te pido que no le dejes ver la tele. Y llegas después por ellos y te dicen que sí la vio y entonces es como esta parte de decir, bueno, yo me voy a trabajar y se queda con alguien que yo espero que siga mi misma línea y entonces entramos en conflicto. Por eso estas relaciones antes de comenzar a la crianza es importante hablarlo, externarlo. A mí me gustaría que pasara esto o vámonos poniendo de acuerdo, porque cuando tú y yo estamos de acuerdo, los niños no se van o no se inclinan con uno o no van a buscar salirse con la suya, o no van a buscar tener la práctica de decir, que al cabo mi mamá no me da, pero mi papá sí. Mi mamá no me da, pero mi abuelita sí. Mi papá siempre me dice que no, pero mi mamá sí me da permiso. Y entonces le vamos como quitando el estrés a esa situación de pareja cuando nos ponemos de acuerdo y ven en qué punto podemos tener como una misma línea, el balance de decir, yo quiero esto y tú, yo quiero esto, oye, vámonos haciendo así, vámonos haciendo juntos. Porque cuando no lo hablamos es cuando vienen estos problemas en la relación. Y bueno, ya ni hablemos del distanciamiento emocional de nuestro niño, de nuestra niña. Yo les decía hace rato con la película de Click, llego con bastante estrés en mi mente y entonces, mamá, papá, fíjate que, espera, hijo, me voy, me separo de él, de ella y cuando regreso, cuando intento acercarme a él, ya no quieren. O no, nada. O ya platiqué con mi mamá o no, simplemente es otra situación y entonces también nosotros tarde o temprano comenzamos a resentir ese alejamiento. Es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no me atiende, es que mi hijo no me tiene confianza, es que mi hijo no ya está en secundaria pero no me doy cuenta de qué es lo que le pasa o desde primaria ya pasan estas situaciones y entonces pues se viene este distanciamiento al final de todo lo que hemos estado viviendo, con este estrés que traigo, con esta situación, no solamente como cuidador, sino como pareja y también como trabajador o como dueño de una empresa o como empleado de una empresa o como en cualquiera en la que me encuentre, como ama de casa o papá que se hace cargo de responsabilidades del hogar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vienen las partes en donde son las rupturas, la poca coordinación con el otro cuidador, los problemas económicos, laborales, familias con nuestros niños de alguna necesidad en específica, llámese necesidad emocional, necesidad educativa o alguna enfermedad que pueda estar sucediendo en este punto, ¿no? Entonces, estos factores pues nos dan mayor margen al estrés. Estos factores nos dan mayor margen a lo que estamos viviendo, lo que estoy pasando, me va a repercutir o ya me estoy sintiendo sobrepasado, ya me estoy sintiendo que las cosas se salen de control y entonces ya me siento como un robot en donde solo hago, llego, no le presto lo mejor o no le doy el tiempo necesario a mi hijo, a mi hija, porque hay todavía muchas cosas que hacer en la casa y entonces, a ver, trato de coordinar y en algún punto busco el despeje, pero cuando llega ese despeje, ya las demás cosas
pues siguieron su curso, ¿no? O ya se fueron a dormir los niños o ya pasaron muchísimas cosas en ese momento. Entonces, ahora bien, ok, ya entendí el estrés, ya entendí lo que estoy viviendo día con día, ya entendí cuáles pueden ser las causas o los factores de riesgo, pero ¿y entonces qué hago? Porque no puedo dejar de trabajar para decir, me quedo con mi hijo o mi hija en casa. O no puedo dejar de hacer las actividades que corresponden en casa para decir, pues este lazo, ¿no? Hay que comenzar a ver los puntos de equilibrio y hay que comenzar a entender en qué punto me encuentro hoy por hoy, en qué punto estoy, en qué etapa de desarrollo están mis hijos, mis hijas y de qué manera me estoy viendo afectada. Y a partir de hoy comenzar a entender lo que estoy viviendo, aceptarlo, normalizar la parte de, ok, en todo punto, en todo momento, lo vamos a ir viviendo y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a entender que existen factores de protección. ¿Y cuáles serán estos factores de protección? Los que, una, nos ayuden a canalizar lo que estoy viviendo. Dos, me ayuden a entenderlo, a minorizarlo y sobre todo a tomar energía. ¿Qué pasa cuando un teléfono nos empieza a marcar batería baja? No lo dejamos ni le decimos, échale ganas, tú puedes, tienes más para dar, vamos. Necesita una conexión de energía. Vas, lo conectas y sabes que si es de carga rápida, en media hora está listo, si no en 2 horas está listo. Pero ahí está. Igual nosotros, hay puntos o hay situaciones que nos van a dar ese empujoncito, esa respiración o esa relajación en el sentido de ahí va un empujoncito para volver a flote y seguir, porque al final de cuentas, de que vamos a seguir nadando en situaciones de estrés, lo vamos a seguir haciendo. Pero qué padre es saber que cuento con algo o con herramientas o con personas que me van a ayudar a permitir llegar a esos puntos de desahogo, por lo menos a respirar o ven, lo más que alcancemos a salir a flote. Así que vamos a escuchar un poco acerca de los factores de protección. Muy bien, así como nos mencionaba mi Sesme, creo que el principal, de hecho, por eso resaltamos el priorice el autocuidado, ¿no? Con esta frase que dice, cuidar de uno mismo es el primer paso para cuidar de los demás, justo lo que hablábamos al principio. Si yo no me siento con esta energía, si yo no me siento bien en este momento, claro que no voy a poder dar lo mejor que tengo a mis hijos, ¿no? Y por consecuente va a venir este sentimiento de que no soy suficiente, de que no lo estoy haciendo bien y comenzamos, ¿no? A juzgarnos. Este punto me parece muy importante el resaltar el voltear a ver hacia uno mismo, el poner el foco nuevamente en nosotros mismos, que cuando somos papás, por un momento sí nos desplazamos, ¿no? Nosotros solitos nos desplazamos a un segundo plano, hasta un quinto plano, ¿no? Van primero mis hijos, y a lo mejor después mi pareja y ya hasta el último yo, ¿no? Y no, tendría que ser totalmente al revés. Yo sé que por momentos, cuando pensamos en esto, decimos, híjole, es que qué egoísta, es que qué van a decir de mí, la sociedad, mi pareja, mis papás, mis amigos, el sistema en general, ¿no? ¿Qué van a decir si yo me tomo un tiempo libre y dejo al cuidado a mis hijos un ratito y me voy al gimnasio? Un ratito para mí. ¿Qué van a decir si los dejo al cuidado de alguien para poder pintarme las uñas al menos, ¿no? Tranquilamente. Y algo muy importante que mencionaba mi Sesme es el estar consciente de en qué etapa y en qué situación me encuentro ahorita con mis hijos. Estarán de acuerdo que no es lo mismo estar al cuidado de un bebecito, de un recién nacido, de uno en etapa preescolar, a otro de primaria, secundaria, ¿no?
Porque claro, son distintas etapas, son distintos retos, pero también conforme pasa el tiempo hay más autonomía en ellos, ¿no? Y a lo mejor sí, ahorita si yo me encuentro maternando a pues un chiquito de 3 años, pues sí, sí hay a lo mejor menos rango en el que yo pueda tomarme mis tiempos libres, pero aún así, es necesario buscar esos espacios, por muy chiquitos que sean, por muy a lo mejor mínimos que parezcan, eso puede ayudarme a reconectar conmigo mismo, conmigo misma. Si sean 10 minutos antes de alistarnos para nuestro día o 10 minutos antes de acostarnos, ¿no? Cualquier ritual, cualquier actividad que para mí sea gratificante, que me haga reconectar con mis necesidades y con cómo me siento en ese momento, ¿no? El siguiente, justo lo que hablábamos al principio, comparte tus emociones y valídalas. Creo que la principal persona que tiene que validarlas, pues es uno mismo, ¿no? Necesito comprender ok, estoy en esta etapa, que a lo mejor sí es un poquito complicada y todo, pero ¿cómo espero normalizarlo? ¿Cómo espero que los demás lo validen si yo no lo estoy haciendo? Si yo estoy siendo muy duro, muy dura conmigo misma, ¿no? Si yo me estoy juzgando así de fuerte. Y hablarlo tal cual en compartirlo con el otro cuidador, ponerse de acuerdo, discutir cuestiones de crianza, como lo mencionaba Miss Esme, ¿no? Llegar a acuerdos, llegar al punto medio y buscar siempre este balance entre mis necesidades y las necesidades, claro, pues de mis hijos. Muy bien. En este punto, creo que la práctica de validar y de tener como una fuga, pues si ya lo han vivido o lo han tenido, me imagino que han podido tener esa perspectiva de decir, oye, es cierto. Tengo amigas que estamos en la misma cuestión como mamás o del mismo salón en donde está mi hijo, mi hija, y nos reunimos que el cafecito cuando se puede y si trabajan en la noche o una vez cada 15 días o una vez, y entonces cuando estamos en esa reunión hablamos, oye, es que ya mi hijo así, ay, a mí también, fíjate que el otro día, oh, yo también me ha sucedido y entonces generamos como estrategias entre pares de le voy a hacer como tú le hiciste, fíjate que a mí me funcionó esto, fíjate que a mí también me funcionó, oye, sí, a mí una vez me platicaron que esto también funciona, ah, pues déjame ver, y es así como vamos de alguna manera como relajándonos y decir, ah, mira, no soy el único al que le pasaba eso, yo pensé que nada más yo vivía tal cosa. Yo pensé que nada más yo era la única a la que le costaba trabajo despertar a sus hijos para que fueran a la escuela. Ah, mira, entonces vas entendiendo de qué manera, unos cómo lo consiguieron, ¿no? Otros qué están hechos. Y de otra forma decir, no hagas esto porque esto no funciona, ¿no? Pero al final de cuentas, pues queremos ser ese modelo, queremos ser esta cuestión de el que se rige como alguien perfecto, porque de repente me ha tocado ver en acompañamiento terapéutico a papás que buscan esta perfección y no se permiten ser vulnerables con sus hijos o hijas, no se permiten tener esta práctica de decir, estoy triste, estoy molesta, estoy preocupada o preocupado, y entonces simplemente aíslo cualquier tipo de información a mi hijo, a mi hija, y pienso que con eso lo estoy protegiendo. Pero, papás, realmente somos más lo que los hijos ven que lo que o lo que les podemos decir. Le podemos decir a nuestros hijos, claro, hijo, no pasa nada, hijo, todo está bien, hijo, pero en realidad a lo mejor físicamente me ven diferente, me ven aislado, me ven en otra cuestión
Y entonces, ojo aquí, algo está pasando, papá, algo está pasando, mamá, y entonces yo también lo empiezo a sacar en otras formas, ya sea en la escuela o ya sea en otros lugares. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar con esa parentalidad perfecta? Porque la expectativa es, sí, desde la sociedad me etiqueta como, miren, ahí va un padre ejemplar, o miren, una madre ejemplar, se desvive por los hijos, o hace esto, hace lo otro, y nos aplauden y nos dicen, pero realmente, ¿qué es lo que esperamos como papás? Realmente, ¿cuál es mi expectativa de decir, hijo, quiero que entiendas que antes de ser el padre perfecto en la sociedad, quiero ser el padre que tú necesitas? Porque fuimos hijos de padres que nos dieron lo que pudieron darnos. ¿Qué nos dieron nuestros papás? Bueno, dentro de sus posibilidades, varias cosas. Pero ahora yo puedo tener esto y esto y esto, pero ¿qué necesitas como hijo? ¿Cómo puedo yo no solamente solventarte y decir, te doy todo lo que yo no tuve? Porque entonces entraríamos en otra situación y entonces le enseñaríamos que él merece todo cuando la realidad no es así. Se lucha por lo que hay que conseguir. Así que ajustar esas exigencias nos van a ayudar a entender que, bueno, darle pausa, sí escuchar, sí permitirnos el estar uno a uno, pero sin tener la carga de decir, te doy todo lo que tienes para hacer esto o para tener la imagen del papá perfecto o la mamá perfecta, cuando en realidad a quien perjudicamos con esa situación es a pues son a nuestros hijos. Entonces, esta imagen creo que no me voy a detener porque la vimos en las sesiones pasadas, pero simplemente es darle responsabilidad a tus hijos entre pares, entre parejas, y que cada quien se haga cargo de lo suyo. Si no es así, bueno, con los hijos apliquen consecuencias y quiten privilegios. Eso nos va a ayudar también a entender que no soy el único o la única encargada de hacer todo lo que corresponde en el hogar. Dar la distribución de tareas a cada uno de los miembros nos ayudará también a como bajarle a estas partes. Y tampoco preocuparnos en exceso en el sentido de, pues, sí les doy responsabilidades, pero tengo que estar atrás de ellos porque si no, ok, en un inicio sí se debe de hacer, pero después, ya que te enseñé a hacerlo, ya que te dije cómo, después te superviso y después estoy simplemente recordando y estar en estos puntos, pero no, otra vez aquí, o seguimos, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas, yo lo hago, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor ya no me ayudes. Lo terminamos haciendo de todos modos nosotros. Organizar el tiempo, priorizar, planificar las actividades de cada día. También es algo que les comentaba la vez pasada, en el sentido de un calendario de actividades de, a ver, ¿qué días vamos a clases extracurriculares? ¿Cuáles son los horarios de nuestros hijos? Y buscar puntos para nosotros. Mamá, papá, o abuelito, abuelita, quien esté con nosotros hoy, dense esos espacios, esas escapaditas, esos momentos, así sean 20 minutos, así sean, ¿sabes qué? Llegas cansado del trabajo, háblalo con sus hijos. Hijos, cuando regrese del trabajo, yo por lo regular llego un poco cansado, denme oportunidad de bañarme y saliendo de bañar, entonces platicamos. O si yo llego y ya están dormidos, antes de irme a trabajar, a ver, hijo, esos 5 minutos de conexión que son tan valiosos. O si no, bueno, el fin de semana. Pero tampoco el fin de semana, bueno, en el mes buscamos ese espacio, ese cuidado con nuestro hijo y sobre todo conmigo mismo. Me doy mi tiempo de ir que a la uñita, que al masajito, ¿por qué no? Con nuestros amigos o tenemos amigos en común, ¿saben? También esa es otra parte. Tenemos amigos en común y salimos a algún restaurante o salimos o nos juntamos aquí en la casa, los niños están jugando y nosotros estamos hablando. Y nos damos como ese, ay, en este ratito hago mi catarsis, saco todo lo que traigo y ya como nuevo y mañana seguimos, ¿no? También son esas partes importantes. Tratar de mantener un horario,
Eso se recomienda bastante, que sus horarios estén definidos, establecidos. Si por algo se salen de control, no pasa nada, pero sí de preferencia saber en qué hacemos cada día y tener nuestros espacios libres para esas situaciones. Actividades recreativas en familia, cada cuando van al cine, cada cuando van a un restaurante, cada cuando hacen una pijamada, cada cuando tienen la oportunidad de ir al parque en familia, cada cuando tienen la oportunidad de salir al centro, al mercado, al tianguis, a cualquier lugar, hasta Soriana si quieren, ¿no? Pero es como un momento de vamos comprando qué se te antoja a ti, qué se te antoja a ti, vamos llevando como esas pautas de en familia, en conjunto, porque a veces cuando papás están juntos y solamente uno tiene toda la carga y toda la responsabilidad, en el sentido de cuidador, pues sí es un poquito más pesado, pero cuando estamos dos, de vez en cuando hacemos este equipo de trabajo, cuando hacemos este trabajo en equipo, perdón, pues nos permitimos dar como esa sensación de el respaldo, ¿no? Mi barrio me respalda, mi pareja me respalda y estamos juntos en esas actividades. Y por supuesto, pues la búsqueda del sistema de apoyo. Muy importante. ¿Quién es tu apoyo? Piensa, ¿quién es tu apoyo hoy por hoy? ¿Quién es tu apoyo? ¿Tu pareja? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu mejor amiga? ¿Tu mejor amigo? ¿El vecino? ¿La vecina? A veces hasta les damos esos títulos a las personas que nos ayudan en casa, a lo mejor a la niñera, a lo mejor a la persona que me ayuda en las labores, no sabemos, pero ese sistema de apoyo debe de estar abierto. ¿Para qué? Para cuando tengamos una situación. Y no está de más también de repente darnos hasta un acompañamiento terapéutico. Si estoy en un momento de crisis y no lo sé abordar o no sé cómo atravesar por esta crisis, también es bueno, valioso y válido pedir ayuda. Cuando me duele algo y no se me quita el dolor o estoy enfermo o enferma, acudimos a un médico porque sabes que algo está mal, porque sabes que se necesita la atención. Entonces también validemos esa parte, normalizar la cuestión de está pasando algo, pero ya superó o ya me superó, ya no sé qué hacer, y este acompañamiento siempre de la mano de profesionales, por supuesto, cuando ya una situación está al desborde totalmente. Entonces, tu sistema de apoyo siempre debe de estar abierto en esas situaciones. Y bueno, mamás y papás, hoy les traigo estas dos bonitas recomendaciones bibliográficas que nos van a ayudar de alguna manera como hasta entender hasta qué punto en qué otros lugares, países, circunstancias también se vive pues este estrés. ¿Por qué? Porque de repente podemos entender que pues ok, no soy el único, no soy la única que está viviendo algo en relación con la práctica con mis hijos, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Los autores Adel Faber y Eleni Mashlish nos hablan o nos platican de esta parte de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños nos hablen. Y la verdad es que está muy padre este libro porque nos habla, inclusive se le llama como la Biblia de la paternidad. Es de alguna manera a entender la situación en el sentido de cómo lidiar con sentimientos negativos de nuestros hijos. Por ejemplo, la frustración, el enojo, la decepción y cómo tener autoridad y expresar un desacuerdo, sin herir sus sentimientos, porque de repente creemos que tener la experiencia que tenemos o los años que tenemos, somos el total y único punto de partida de decir eso está bien o eso está mal. Y de repente caemos en la disruptiva de quererles decir, hijo, las cosas son así. Y bueno, también fuimos niños y también nos equivocamos. Y la experiencia que te dio la vida hoy
es porque en su momento cometimos errores. Pero padre que cuando cometimos esos errores, hubo alguien que nos escuchó, hubo alguien que nos acompañó. Entonces, entender en esta parte con nuestros niños, pues este libro nos habla de cómo poner límites firmes y resolver los conflictos familiares de una manera pacífica. Entonces, este libro trae ejercicios, caricaturas, diálogo moderno, que nos ayuda como a estar dispuestos a esta cooperación y promover la disciplina con métodos alternativos. De alguna manera, desde que he tenido la oportunidad de darles pláticas, charlas, he tratado de quitar la cuestión del castigo y comenzar a partir con consecuencias lógicas, porque el castigo lo único que le enseña a nuestros hijos es que el más grande o el más fuerte domina sobre el más débil, y entonces si no hace las cosas que tú quieres, puedes atacar. Si no hace las cosas que tú quieres, puedes dañar. En cambio, cuando en nuestro vocabulario comienza a haber consecuencias, pues entienden nuestros hijos o hijas que, yo no logré hacer esto, yo no hice lo que me correspondía, o yo no logré acatar tal o tal situación, y entonces, pues mi consecuencia es, o yo había pedido un permiso y no sucedió, o había pasado tal cosa y no lo conseguí. Y quitamos la cuestión del castigo. Y este libro nos habla justamente de eso, poner los límites sin llegar a la cuestión de castigo y entender que, bueno, podemos utilizar otras actividades u otras variantes. Y el siguiente nos habla de padres conscientes, educar para crecer. Este libro nos habla también en la cuestión de cómo nosotros como padres procuramos elevarnos a un estado superior de conciencia. Cambia de alguna manera la idea de la paternidad tradicional. Y entonces nos ayuda a quitar la cuestión de los padres lo saben todo y no los hijos. Entonces habla como de esta relación padre-hijos basados en la cuestión facilitadora. Así como padres enseñamos, nuestros hijos también son maestros. ¿Qué me viene a enseñar en esta vida a nuestros hijos? ¿De qué manera vamos a entrar en la comunión con nuestros hijos para crear una relación consciente en el sentido del entiendo por lo que estás pasando, me pudo haber pasado lo mismo, pero las cosas son así? O de qué manera tú lo estás viviendo, o de qué manera lo estás sintiendo, o de qué manera también nuestros hijos pues nos ayudan a entender que su vida tiene un sentido y qué está pasando, y de qué manera los podemos ir acompañando. Claro, sin dejar de lado que nosotros somos los papás, ¿verdad? No vamos a crear la parte de, pues, mi hijo es el que manda y hay que obedecerlo para todo. No, pero sí volvernos conscientes que esta práctica de ver a nuestros hijos desde una concepción de enseñanza, pues también nos permite centrarnos en la práctica de te entiendo, del cómo lo vives, cómo lo estás entendiendo, cómo está entendiendo la vida actualmente, y entonces también yo como papá fungir no solamente como el autoritario, como el se hace esto y punto, sino como vamos siendo reflejo. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Y cómo lo vamos adaptando unos con otros, ¿verdad? Entonces les dejo estas dos recomendaciones para quien guste. En Amazon están, o si alguien ya lo tiene y de repente tenemos mucha bibliografía. De repente sí llegamos a tener mucha bibliografía, y esta bibliografía es tan rica que la podemos compartir. La podemos compartir unos con otros, inclusive quien así lo desee. Estos no los tengo, pero cuando los tenga se los comparto. En electrónico, pues. Pero tengo más libros en electrónicos bastante buenos, interesantes y ricos. Quien así lo desee, me manda un mensajito por WhatsApp y con gusto les paso la bibliografía que les pueda servir o sobre la temática que pudieran estar pasando, y les comparto con mucho gusto esa información también.
Y bueno, papás, pues antes de decirles gracias y antes de cerrar el espacio de esta sesión, me gustaría que compartieran ahora sí en el grupo en el chat, perdón, en el chat del día de hoy, quien haga falta, su nombre completo y papá o mamá de qué nivel es. Esmeralda Encarnación Castro, mamá de primaria y de secundaria. ¿Sale? Igual los que nos hagan falta, a favor de poner en el chat. También quien desee y se pueda, que deje una pequeña, un pequeño comentario en referencia a lo que hoy vivieron, a lo que hoy escucharon, a lo que hoy nos permitimos recordar. Y créanme, no está nunca de más volver a escuchar lo que necesitamos, volver a decir, ay, sí es cierto, vamos a arrancar otra vez el ciclo recordando que yo, papá, que yo, mamá, necesito mis espacios, que yo, papá, que yo, mamá, necesito mi círculo de apoyo. Necesito ahora ¿sabes qué? Voy a decirle a mis esmes si me puede recomendar a alguien, o ¿sabes qué? Voy a hablar con mi pareja, porque ya me di cuenta que en esto es en donde estamos detonando, o ya me di cuenta que me hace falta ese espacio o este momento de para mí, como papá, como mamá, como cuidador. Recuerden, primero yo para poder ayudar a los demás. Primero me pongo la máscara yo para después voltear y decir, aquí vamos. Porque la vida es muy corta, papás. Y la vida nunca va a ser recta. Y tampoco vamos a tener una exactitud de cuánto tiempo nos queda. Entonces, pues el tiempo que tengamos, así sea un mes, una semana, un año, 2 años, 30 años, 50 años o muchos más, hay que recordar que primero yo, como papá, como mamá, estar bien yo para entonces seguir con esta práctica con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, les dejo estas recomendaciones y bueno, pues cedo la palabra a Miss Domi antes de decirles adiós para hacer el cierre en lo que voy capturando su información. Bueno, pues agradecerles muchísimo que se hayan tomado este tiempo, este espacio de compartir y de hablar sobre estos temas. Me gustaría si alguien en el chat o en el micrófono nos pudiera compartir con qué se va de esta charla sobre normalizar el estrés, con qué se queda. Por aquí en el chat nos comparte una mami, el poder compartir tiempo con uno mismo no nos hace malos padres, claro, claro. También es muy importante ser equipo para que no se cargue todo de un solo lado, exactamente, ¿no? Delegar en la medida de lo posible con nuestra red de apoyo. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, por sus comentarios. Esperamos que sí, como lo había comentado Miss Esme, el estrés es algo que está en nosotros día a día, pero es importante buscar estrategias, tener herramientas para poder sobrellevarlo, para poder organizarnos en nuestro día a día. Y creo que sobre todo también el ser flexibles, ¿no? De repente sí somos muy metódicos y la rutina y los tiempos y los horarios, pero también hay que aprender a flexibilizar, ¿no? Para en esos espacios buscar y encontrarme y reconectar nuevamente conmigo mismo o conmigo misma como persona, ¿no? Más allá de como padre o como madre de familia. Por acá una mami nos pone recordarnos la importancia de enfocarnos un momento también en nosotros y la carga que a veces tenemos de ser mamás perfectas. Justo eso, ¿no? Flexibilizar esa idea, ese ideal que
que la sociedad nos ha impuesto o que uno mismo, ¿no? Uno mismo espera cumplir, cuando nos damos cuenta que en la práctica a veces yo tengo una idea, un plan y ya en la práctica sale todo distinto, pero recordar que ustedes son los mejores padres para sus hijos. No hay nadie que les pudiera dar ese amor, esa comprensión más que ustedes, ¿no? Entonces están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Miss Esme. Así es, completamente de acuerdo. Creo que ese toque para cerrar con broche de oro es muy importante. Lo están haciendo bien, papás. Lo están haciendo excelente, lo están haciendo de maravilla. Pero recuerden, si en algún punto algo no está bien, hay que interiorizar y buscar qué está pasando. Normalizar el estrés no significa que, pues ya vivo con el estrés y ni modo, así me tengo que quedar. Es entender que todos los que estamos en el entorno de nuestros hijos, pues pueden llegar a tener una variante, pero también en el sentido de decir, pues cómo me desahogo, dónde me quito como las ollas de ollas express, dónde le quito la valvulita para empezar a sacar eso que está pasando, ¿no? Entonces, a cuidarnos, a seguir haciendo lo que también nos sale, que es el cuidar a nuestros hijos y a poner en práctica lo que hoy pudieron escuchar, entender o otras más, que a lo mejor ustedes tienen todavía más cosas que les ha funcionado y que les ha servido y eso es excelente, porque ustedes también son maestros y nuestros hijos pues unas eminencias en la cuestión de que son maestros al enseñarnos en muchísimas cosas. Mil gracias por su compañía. Quisiera compartir este último que nos comparte una mami. Me dice, no nacemos siendo padres y pues el día a día nos hace manejar este estrés, pero saber organizarse y pedir ayuda a la pareja para poder estar todas en armonía. No somos perfectos, pero este tipo de charlas nos da más apertura a saber más cosas, muchas más cosas. Si mamá o papá está bien, los hijos serán un reflejo. Muchas gracias, papás, por su participación en el día de hoy, por su apoyo. Hoy estrenamos horario porque la última sesión en el ciclo pasado, si recuerdan, dimos un Google Forms en donde pidieron, o más bien yo solicité información de qué les parecían horarios y más cosas, y entre ellos solicitaban que fuera un poquito más temprano para que salieran a tiempo a recoger a sus pequeñitos. Así que, pues, creo que nos funcionó. Llegamos a 70 espectadores el día de hoy, un gran número, y de verdad que esperemos que del 75 para arriba las próximas conferencias. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y pues cualquier cosa, Miss Dominic y su servidora estamos al pendiente. De verdad, mil gracias y hasta la próxima. Gracias, bonita tarde a todos.